Saludos nuevamente, un momento más para hablar algunos temas en relación a la comunicación y vamos a abordar la crisis comunicacional. Hay instituciones privadas, hay instituciones públicas, hay gobiernos, alcaldías, políticos que creen que no pueden llegar en un momento a tener una crisis institucional, por lo cual genera una serie de situaciones que pueden llegar hasta un conflicto. La crisis generalmente se manejan, uno, por no prever lo que se puede presentar, por no tener esa tolerancia, esa apertura a ver las cosas de su administración de manera que tengan contrapeso. Cuando yo tengo contrapeso tengo que estar preparado, primero, bajo un enemigo común, si le podemos llamar así, a las personas que están relacionadas en el área política, en la competencia económica. Por lo tanto, la posición es tener alternativas frente a una crisis que se me puede presentar. Número uno, se me puede presentar una crisis bajo un plan gubernamental. Se me puede presentar una crisis dentro de una empresa privada. Hay un accidente de trabajo. Les pondré un ejemplo. Había caso real. Hay un famoso restaurante donde estaban haciendo un anexo a construcción. Y va a haber una celebración, se invita a un grupo musical, uno de los del grupo musical lleva a su hijo, y en lo que están haciendo los arreglos del montaje del show, hay un accidente. El hijo no habían cerrado el andamio y el hijo de 9-10 años cae y se presenta un accidente. Y esto es por no haber prevenido las cosas y cómo manejar la situación. A final de cuentas, la actividad se suspendió porque se generó un conflicto entre los músicos y la administración por no prever esa situación. Por lo tanto, tenemos que ver que si no tenemos un equipo que esté pendiente de las cosas, un equipo comunicacional que esté pendiente de las alternativas que pueden pasar, entonces ahí reflejan un precrisis y esa precrisis es la que podemos manejar. Pero en el área política, que es el que más nos interesa, se nos van presentando algunas situaciones. Por ejemplo, el COVID ha mantenido en crisis a todas las instituciones públicas y privadas en el mundo. Y se van dando soluciones, se van presentando soluciones como el encierro parcial, el encierro total, luego las aperturas, las salidas a la crisis económicas que esto va a generar ese encierro, el aburrimiento de gente de estar encerrada, que voy a tener choques. Una de las situaciones que no se esperaban muchos, principalmente en Europa, era la resistencia de la gente a volverse a encerrar. Y de ahí no puedo resolverlo directamente con la violencia porque se me genera un conflicto a esa crisis, cuando ya entra en ese momento muy difícil. Aquí en El Salvador vamos a poner un par de ejemplos que pudimos haber evitado. Con el Chivo Wallet había poca información, tuvimos 90 días para que se presentara, se informaran. ¿Por qué no se dijo que iban a haber un grupo de jóvenes que iban a estar orientando en los lugares Chivo para que salieran las dudas? No se dijo, todo fue de repente, no se advirtió sobre la caída de la plataforma, no se advirtió de alguna manifestación, aunque sea mínima, que iba a tener en contra de estas aplicaciones económicas. Se quería más información y no se obtenía, digamos, respuesta. Frente a eso hay varias soluciones que se pueden tomar. Número uno, el silencio.
Continúo con mi trabajo, continúo informando a la población y resto importancias a esa crisis que se me puede presentar. El silencio junto a dejar pasar el tiempo. Esperemos 1, 2, 3 días y conforme va pasando el tiempo se va a ir logrando. Recuerdo cuando se implementó el dólar en El Salvador, habían fuertes manifestaciones y una de las cosas que vino a parar esa negatividad existente fueron los terremotos. Porque la gente ya no se preocupó por el dólar, sino que se preocupó por ver que podía resolver, salvaguardar sus vidas en relación a los terremotos. En este caso tenemos la otra segunda opción, que es enfrentar la situación, ser sincero, ir acomodando, ir aceptando los posibles errores y con paciencia ir resolviendo. La otra opción es la negatividad o el hecho de mentir. Comienzo a estar mintiendo, le echo la culpa a todos menos a mi organización y trato de mantener ese choque interno y me voy arriesgando a que mi crisis se me pueda ir de las manos porque estoy enfrentando a una situación que puede ser permanente por 2, 3 días y luego se va al olvido, o puede mantenerse durante el tiempo que me puede perjudicar porque va hacia el olvido, pero al interés que puede tener la población hacia lo que se está presentando como nuevo. Cuando vino la tarjeta Subes, que era la decisión que por tarjeta iba a pagar, tenía que comprar aparte el boleto para el transporte público, vino una cantidad de personas, principalmente padres de familia, diciendo qué pasa si a mi hijo se le llega a perder, mi hijo menor de edad se le llega a perder la tarjeta, ya no se va a poder subir en el bus. Entonces hubo lugares que se implementaran, otros lugares que no se implementaron, otras zonas que no se implementaron, la mayoría de unidades ya habían invertido por obligación y por ley en los aparatos para mantener las tarjetas. Y lo que ocurrió fue que pasó el tiempo y la gente no lo utilizó. La gente no le dio importancia a la tarjeta. Y está la vía sorpresa, yo diría, el folclore de cada nación, lo inesperado, lo que está parte de nuestra cultura. Y era, por ejemplo, gente que compraba la tarjeta. Esto lo vi en otros países, porque no solo en El Salvador se implementó, lo implementó Nicaragua. Y se iban a las paradas de buses y les decía, bueno, deme el dinero y yo le pago el autobús. Entonces iba ganando cierto porcentaje con la tarjeta. Iba ganando cierto porcentaje la persona, él cobraba, subía al bus y metía la tarjeta para las 2, 3 o 4 personas que le habían pagado previamente. Entonces, esa parte folclórica, esa parte natural que no sabemos, se ha comentado aquí que la gente está llegando a preguntar si puede canjear en supermercados sus $30 dados por el gobierno, que son impuestos salvadoreños, o se ha llegado a los casos, personas que le dicen, bueno, te doy los $30 que te ha dado el gobierno, te doy 20 en efectivo ya que no los puedes cambiar al dólares, y me pasas los 30. Son situaciones inesperadas de las cuales el equipo de comunicación en la crisis institucional debería estar listo y no lo tuvo. Y la posición de desacreditar y el mentir, que es otra de las salidas para que no enfrento, tengo el silencio, tengo enfrentarlo, o busco la manera de cómo desacreditar. Pero ¿hasta qué punto se va a mantener este espacio de desacreditar a la negatividad, ya sea por un enemigo político o ya sea por la misma curiosidad de la población? Entonces, cuando no se están claras las cosas, cuando no se explica bien las cosas, es cuando se nos generan crisis y cuando no estamos preparados para enfrentar las crisis. Y por último, las cortinas de humo, que bien vienen a ayudar.
estamos bajo un momento de crisis que obviamente no va a generar otra crisis más, afortunadamente, pero si se juntan una crisis más otra crisis que puede ser el lado político, por ejemplo, en el caso de la reforma a la carrera judicial, es otra crisis diferente al caso de la wallet, pero eso me puede generar conflictos si se van juntando. Entonces tenemos las cortinas de humo. Una de las cortinas de humo que he percibido es la posición de la ANDA de decir, bueno, la gente que nos debe no van a pagar los intereses durante tal tiempo para que solo paguen la cantidad de dinero que nos deben. Y tienen 3 meses para pagarlo. Es una forma de salvavidas que logro mantener el equilibrio. Otra de las situaciones va en causa natural, la tuvimos con el dólar, con los terremotos, en este caso con las lluvias, decretamos emergencia, nos esforzamos por trabajar en el área de las emergencias, aprovechando, digamos, la situación que está, nos esforzamos más y se logra que la gente pues termine un poco como olvidando la realidad que se está viviendo. Entonces, esa línea de cortinas de humo ayudan para establecer cambios en la modalidad de sociocultural de las personas. Hubo una detención de un exfuncionario del tema que ya se había hablado sobre las tiendas en los centros penitenciarios y estaba de entremano, de entredicho, un exministro, fue director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Landaverde, y luego ministro de Seguridad, pero al parecer eso no ha movido todavía la opinión general pública, no ha cambiado la situación y la vida, digamos, se mantiene con la crisis que mantengo. No logro, digamos, hacer cambios, no logro que la gente cambie su punto de vista de ver las cosas. En este sentido, es bueno que se tenga ese equipo de comunicaciones que esté siempre frente y sobre todo que el equipo de comunicaciones sepa exactamente las reglas del juego, sepa exactamente todo. O sea, en Estados Unidos vemos el presidente no sale a dar conferencias de prensa, hay un encargado de prensa de la Casa Blanca que tiene toda la disposición y toda la autoridad para hablar sobre los temas en nombre del gobierno o en nombre del presidente. Aquí de repente se comienza a matizar y entran en dudas. Por dar un ejemplo y para cerrar esta exposición, fue cuando se dijo no es obligación en relación a la ley, que la ley obliga a aceptar el Bitcoin que se ha aceptado en el comercio, pero posteriormente, horas más tarde, el presidente dice no es necesario hacerlo. Entonces entra o se le está arreglando el trabajo al comunicador, se le está corrigiendo la plana al comunicador, o no estaba claro el comunicador sobre la ley. Entonces hay cosas que mientras no estén claras, difícilmente se logre resolver. Hay otras crisis, por ejemplo, en el área, como les decía, en el área privada, que bien pueden haber en el área de bancos, ya que bien puede presentarse crisis. Todos sabemos que existe un desinterés por parte de mucha población, el riesgo de utilización de tarjetas de crédito. Sabemos que las tarjetas de crédito se nos dan con mayor facilidad, contrario a un préstamo bancario. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito, que no se lo dice la gente, tienen mayor interés de pago que un préstamo bancario. Entonces, ¿cómo maneja una crisis que se me puede presentar cuando están llegando gente a hacer reclamos constantes a esa agencia bancaria pidiendo una respuesta? A mí me ofrecieron una tarjeta de crédito y ahora me ofrecen un refinanciamiento para pagar la misma deuda que yo me he metido. Entonces se sienten hasta cierto punto estafados. Un juego de palabras técnicas en el área de economía que la misma empresa bancaria puede determinar, bueno, lo que vamos a hacer es que nuestra cartera de clientes vamos a clasificarlas.
Ya no a cualquier persona se le va a dar tarjeta de crédito como lo pasó anteriormente, con lo que ocurrió años anteriores. ¿Por qué? Porque son sujetos de que no tienden a tener pago con efectividad y tienden a tener dificultad. Igual se me puede presentar en una casa comercial que vende electrodomésticos, la gente que se está quejando por estos famosos intereses, y eso desacredita y hace que se pierda ya clientes esta empresa. Para eso están las precrisis, para evitar esa situación, y lo otro es para enfrentar la crisis. Cómo tengo que llegar y cómo tengo que atender a la persona. Ya. Primero, buscar la calma de ese cliente que llegue enojado. Y con eso logramos comenzar a tener una buena conversación para ello. Pero sobre todo, quien va a evitar esto se llama la precrisis institucional. Evitar que lleguemos a tener una crisis. Una crisis puede llegar a otra crisis y posteriormente puede llegar a un conflicto. Y un conflicto nos puede llevar a situaciones de violencia. Espero que les haya servido un poco la explicación en relación a este tema de las crisis institucionales que siempre tienden a pasar, que siempre van a pasar y que es parte de la cotidianidad política y social de un país. Hasta la vista.